Introducción a la mecánica automotriz. Buenas noches, mi nombre es Sergio, va a ser el encargado de exponer este tema. Bueno, y como todos sabemos, la mecánica automotriz está ligado prácticamente en nuestra vida por ser una máquina que todos usamos mayormente, ¿no? Mayormente cada familia cuenta con un auto. Bueno, en este curso, uno de los objetivos de este curso va a ser entender el funcionamiento del automóvil, ¿no? Para tener una comprensión, un entendimiento de los distintos sistemas, ¿no? Distintos sistemas que funcionan para poder saber su correcta utilización, ¿no? Y su oportuno mantenimiento. También familiarizarnos con los componentes que llevan, en qué intervienen esos componentes, los repuestos que emplean, las herramientas para un diagnóstico de fallas de un automóvil, ¿no? A ver, entonces vamos a empezar primeramente con una, una parte teórica que es el automóvil, ¿no? Como todos sabemos, el automóvil es un vehículo rodante que su medio de transporte es el suelo, ¿no? Su función es transportar personas y mercancías, cosas, etcétera. Bueno, en la rama de la mecánica automotriz es la rama que estudia y aplica, bueno, los principios propios de la física, ¿no? Y la mecánica para la transmisión del movimiento de sistemas automotrices. Por ejemplo, a través del tiempo ya hemos visto que el automóvil se ha ido transformando debido al constante trabajo de la ingeniería, ¿no? Cada vez el automóvil adquiere nuevos sistemas a través del tiempo, en lo que es el aumento de dispositivos, por ejemplo, las ruedas también, como vemos ahí en las dos imágenes, cómo a través del tiempo cambia, ¿no? Su diseño. Y esos cambios es de acuerdo para la mejora del auto, ¿no? Por ejemplo, mejora en el tipo de rendimiento, mejora en el confort de los conductores, mejora también en lo que es un sistema de seguridad, mejora también la potencia, ¿no? Eso es básicamente. A ver, y ahora vamos a hablar una de las estructuras del automóvil. Eh, Acá vemos dos componentes muy importantes, que es el chasis y la carrocería. El chasis que vemos en la parte izquierda es el que ofrece la resistencia, ¿no? Para soportar esfuerzos, deformaciones y vibraciones que este chasis es soportado, ¿no? Mediante el trabajo. El chasis está construido por un conjunto de piezas que conforman una base, la base de la estructura del automóvil. Por ejemplo, acá en esta imagen vemos acá el frontal del automóvil. Acá en esa parte delantera es donde se instala el motor y los sistemas mecánicos, por ejemplo, acá la dirección, la suspensión, sistemas eléctricos y electrónicos, ¿no? Y ahora la carrocería. Vemos que acá la carrocería es una estructura que se apoya encima del chasis, ¿no? Esto va encima del chasis y alberga el espacio necesario para el conductor y sus pasajeros y también se obtiene un espacio para lo que es carga, ¿no? Carga de objetos. Por ejemplo, sabemos que el chasis, la parte baja del chasis de la carrocería es la zona muy vulnerable del automóvil. ¿Por qué? Porque está expuesto a la humedad, al agua, a tierra, todos estos elementos, ¿no? Que están en la naturaleza. Por ende, como vemos en esta imagen acá de abajo, vemos, vemos cómo algunas partes metálicas de este chasis están siendo oxidados. Y es por ende por el contacto que tiene.
Por eso, una recomendación que sería a las personas que tienen un auto sería un lavado de chasis y un baño de undercoating o grafito en el, para que cubra toda esta zona. Y tiene la función de proteger, ¿no? Proteger los metales y algunas piezas del carro, ¿no? De la parte baja. Y así prolongue la vida del auto. Ahora vamos por el motor. El motor prácticamente es el corazón del automóvil. Es el que le otorga el movimiento al vehículo, ¿no? Mayormente estos motores son de combustión interna. Funcionan por la liberación de energía que produce al explotar el combustible en el interior de este cilindro de acá. Y bueno, y con la combustión interna, bueno, acá que se obtiene a través de la combustión interna. Bueno, y el carro tiene la energía, el movimiento que es la energía mecánica a través de la energía química que es la quema del combustible más el motor, ¿no? El motor es el que se encarga de hacer la energía química, que es la combustión, y se transforma en energía mecánica. Para que la energía mecánica necesaria para que el vehículo se desplace, ¿no? Bueno, y ahora vamos a la siguiente PPT, y ahora vamos a ver el ciclo del motor de 4 tiempos. Básicamente, ese es el funcionamiento de un motor. Lleva un ciclo de 4 tiempos. Mayormente, bueno, en lo que es el mercado automotriz, hay los autos más comunes que hay, de acuerdo a su trabajo, es el motor, los carros con motor diésel y los carros con motor gasolina. Estos son los dos autos, dos motores que tienen mayor mercado, ¿no? Son los más comunes. Bueno, el motor diésel, por ende, tiene un ciclo de encendido, que es de 4 tiempos. Es igual que parecido al de motor de gasolina. Y comprende, el 4 tiempos comprende en la admisión, que es la entrada de aire del múltiple de admisión hacia el cilindro. Después, en la segunda imagen, que es la compresión, es lo que comprime ese aire hasta, hasta el punto más alto de la posición del pistón, que es el punto muerto superior. De ahí, en ese segundo tiempo, pasa el tercero, que es la combustión. En ese momento, se inyecta el combustible que automáticamente se incinera, se combustiona, generando una expansión, porque esa combustión genera una fuerza expansiva que hace impulsar el pistón hacia el punto muerto inferior, hacia abajo, y después el cuarto tiempo es el escape, que es la expulsión de los gases restantes de la combustión. En el motor a gasolina o ciclo o motor Otto, también tiene un ciclo de encendido de 4 tiempos. Por ejemplo, igualmente acá tenemos el primer tiempo, que es la admisión, que es el ingreso de mezcla. No es solo aire, sino mezcla de aire y combustible. Después el segundo tiempo es la compresión, en el cual el pistón comprime esa mezcla hasta el punto muerto superior. Y de ahí, en el tercer tiempo, es donde se ocurre la ignición, que es la bujía que está acá, es el que otorga la chispa para que se combustione esa mezcla y produzca la expansión, ¿no? Y después, debido a esa combustión, el cilindro baja, ¿no? Y el cuarto tiempo es el escape, que es el escape, la salida de todos los gases, ¿no? Los gases restantes de la combustión. Bueno, algunas diferencias de estos ciclos es, por ejemplo, el tipo de encendido, ¿no?
El tipo de encendido en estos cilindros, en este motor diésel, es el tipo de encendido es por compresión. O sea, no influye ni una chispa, nada, solamente es por compresión la compresión del pistón y solamente con la expulsión del petróleo a esa compresión con alta temperatura automáticamente se genera la combustión, ¿no? Ya, y por ende, el motor diésel trabaja a mayor compresión que el motor a gasolina, el otro. Una de sus características es que son más robustos o más pesados que el motor a gasolina, ¿no? Ya. A ver, vamos a pasar al siguiente. Bueno, y acá tenemos clases de motor de combustión interna. Debido acá al ciclo diésel y al ciclo Otto, acá tenemos una gráfica de cómo para explicar cómo es el funcionamiento, ¿no? Del motor. Por ejemplo, acá en esta línea celeste, acá es donde comienza la admisión. Llega a este punto y de ahí sube, que es la compresión. De acá llega la combustión, por ende expansión y la salida de escape. Igualmente acá en el gráfico de abajo es del motor del ciclo Otto. Igualmente acá hay admisión, compresión y acá viene la explosión por ignición, la expansión y la salida de los gases. En estos gráficos normalmente hay una ligera diferencia, como pueden notar. Es acá en estos dos puntos que vemos acá, que es al final de la compresión. Acá en el ciclo Otto, acá vemos que la compresión, acá llega la compresión a la máxima compresión y de ahí con la ignición se produce un punto alto, ¿no? De presión, que es muy corta y hace que se expanda rápido. En cambio, acá arriba, acá hay una línea que es como si fuera que utilice más tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá está en el punto superior y en esta línea de acá recién usa la combustión, ¿no? Ahí inyecta el petróleo para que ahí automáticamente se genera la combustión. Debido a esta gráfica podemos nosotros saber que podemos interpretar que en los motores a gasolina o el ciclo Otto, la ignición es muy rápida, es más rápida que la del ciclo diésel. Por ende, una de las características de estos motores es que revoluciona muy rápido los motores de gasolina, por ende eh, funciona muy rápido. Y los motores diésel, no, es un poco más lento, pero el motor diésel, como trabaja a mayor compresión, te da más torque, digamos, más punch de salida, ¿no? Que un motor de ciclo Otto. Y acá como ejemplo tenemos en esta imagen, de la imagen derecha, cómo es la ignición en un motor a gasolina, ¿no? Acá vemos que en el motor a gasolina es producido por la bujía y en el motor diésel es producido por la compresión y la inyección de combustible, ¿no? Básicamente esos son sus detalles del funcionamiento del motor. Ahora lo que vamos a ver son los elementos que constituyen un motor de combustión interna. Mayormente, esto se divide en tres grandes grupos de elementos fijos. Como vemos acá en la parte superior es la culata. En la parte intermedia es el bloque de cilindros y en la parte inferior es el cárter. A ver, vamos a... Ya, ahí está, el cárter. Todos esos son los tres grandes grupos que conforman el motor.
Ahora vamos a ver en la culata del motor. Bueno, su función es alivianar el peso y obtener mayor conductividad térmica. Eso significa que, bueno, esta es una de las piezas del motor que tiene contacto directo con la combustión, por ende trabaja a altas temperaturas. Por eso su diseño es a base de aleación de aluminio y algunos metales para que pueda disipar mejor ese calor, ¿no? Bueno, se aloja en la parte superior del bloque de cilindros, en el cual permite el cierre hermético de la cámara de combustión. Claro, una de las características de las culatas es que en la parte inferior de acá es donde se junta con el monobloc. Su zona es una zona lisa, ¿no? Es una zona lisa en el cual en el cual ofrece cuando se junten, ofrece un cierre muy hermético, ¿no? Bueno, y en las culatas vemos que están alojados varios elementos, ¿no? Móviles, como por ejemplo las válvulas, los ejes de levas, los balancines, entre otros elementos que vamos a detallar posteriormente, ¿no? Ahora vemos el bloque del motor. Posee varios cilindros y conductos internos, por donde recorren los fluidos de refrigeración y lubricación para su correcto funcionamiento. Bueno, en un monobloc podemos observar algunas partes, ¿no? En esta figura podemos observar algunas partes, como por ejemplo, acá estos círculos que están en la parte superior son los cilindros, ¿no? Es donde ahí donde se genera la combustión, ¿no? Acá tenemos, dice el acoplamiento de la bomba de agua de refrigeración. Aquí es donde se instala la bomba de agua, ¿no? Que es una polea y en el interior lleva una hélice en el cual hace circular donde, el agua de todo el motor, ¿no? Lo hace circular. Bueno, de acá abajo tenemos acoplamiento de bomba a gasolina. Bueno, en este tipo de motor que lleva una bomba de diafragma o mecánica, a través del movimiento mecánico hace que empuje ese diafragma y a la vez expulse la gasolina, ¿no? Ese es básicamente el funcionamiento de una bomba de diafragma o bomba mecánica. Acoplamiento del distribuidor accionado por el eje de levas. Aquí en este orificio es donde se instala el distribuidor de ignición. ¿Y cuál es la función del distribuidor? Es distribuir la chispa de encendido para cada cilindro. Esa es la función del distribuidor. Y bueno, en la parte inferior es aquí donde se instala el cigüeñal, ¿no? Bueno, también como vemos el monobloc en la parte superior tiene una superficie lisa, ¿no? Ya que debe, bueno, tener un sello hermético que por medio de un empaque va junto con la culata, ¿no? Ya, ahora vamos al cárter del motor. Bueno, es el encargado de sellar el motor en su base inferior y a su vez sirve como recipiente en el que se almacena el aceite que lubrica al automóvil, ¿no? Bueno, por acá en la parte de abajo vemos el cárter, ¿no? Acá vemos que está fabricado de aluminio o de una aleación de metal, ¿no? Y acá vemos que tiene acá unas ranuras, ¿no? Unas ranuras así, unas ranuras que su función es refrigerar el aceite, ¿no? Y acá encontraremos el tapón para evacuar el aceite, ¿no? Cuando requiere un cambio, ¿no? Acá es donde se ubica el tapón, donde se saca ese tapón y sale el aceite para posteriormente hacer el cambio. Bueno, ahora vamos a ver elementos alojados en la culata del motor. Aquí en la mano izquierda vemos lo que es el colector de admisión.
Es un componente que se conforma el sistema de alimentación del vehículo. Bueno, una de sus funciones del colector de emisión es permitir el ingreso del aire, ¿no? El aire o la mezcla, ¿no? De combustible a la cámara de combustión, facilitando, entonces facilitaría la fase de admisión, ¿no? Que es un tiempo del motor, ¿no? Tiempo de ciclo motor. Bueno, y este cárter motor, al no estar, al no estar sometidos, este colector de emisión, al no estar sometido a altas temperaturas, puede estar hecho de material de plástico o de aluminio, ¿no? Ahora vemos el colector de escape. Este sistema ayuda a controlar los niveles de fuerza y de presión con los que los gases son expulsados hacia el exterior. Bueno, está diseñado para poder resistir altas temperaturas y que son generadas por el producto de la combustión de gases. Esa es su función. Por eso, aquí vemos el múltiple, mayormente es de material, aleación de metales, porque acá es donde recibe el escape, ¿no? El escape de la combustión. Ya, a ver. Ahora vamos a ver lo que es las válvulas. Las válvulas tienen como función abrir y cerrar los canales que comunican el interior de las cámaras con los colectores. Como ejemplo vemos acá en esta imagen de un corte transversal de la culata ya instalada con todas sus piezas. Acá vemos las válvulas, ¿no? Mediante el primer ciclo, que es de admisión, es esta válvula de acá. Es la que se tiene que abrir para que entre el aire, el aire o la mezcla, ¿no? Después en el segundo tiempo cierra y como ya está cerrado herméticamente, y entonces el pistón sube para comprimir el aire que ha ingresado, ¿no? Posteriormente para la combustión y el último, para lo que es la expulsión de gases, es esta válvula de acá, es la que se abre para que nuevamente cuando el pistón suba, eh, expulse los gases, ¿no? Ahora, esa es su función de la válvula. Balancines. Son palancas interapoyantes en el cual empujan a la cola de la válvula permitiendo su apertura y cierre. Como por ejemplo, aquí vemos lo que son los balancines. Aquí vemos lo que son los balancines, que son martillos que por este lado empujan a la válvula para que ésta avance y abra este conducto, ¿no? Y permite el pase. Esa es la función de los balancines. Eje de levas, es el que controla la apertura y cierre de las válvulas. Y en esta imagen acá, este es el eje de levas. Bueno, y este eje de levas recibe el movimiento del cigüeñal a través de sistema de engranajes o de de polea con cadena, ¿no? Bueno, lo que sabemos lo que puedo saber es que la velocidad de giro del árbol de levas es la mitad que la del giro de cigüeñal. O sea, un ciclo completo sería 2 vueltas del cigüeñal. Un ciclo completo que sería 2 vueltas del cigüeñal, entonces el eje de levas ha completado un giro que es los 4 tiempos, ¿no? Acá en este corte transversal, acá vemos el eje de levas, ¿no? Que cuando llega en este punto de acá es donde empuja el balancín, empuja este balancín y hace que abra la válvula. Y ese es el que da la sincronización de apertura y válvulas, ¿no? Distribuye la apertura y el cierre de válvulas. Esa es la función del eje de levas. Ahora, elementos del bloque del motor. Ponemos acá, primero vamos a ver el pistón. Es el elemento móvil que se encuentra alojado en el interior del cilindro, fabricado con aleaciones de aluminio para poder disipar el calor. Bueno, acá vemos, en esta imagen vemos acá el pistón, es el que transporta
y absorbe, bueno, la fuerza de expansión de la combustión, ¿no? Realizada, realizada y realiza un movimiento lineal, ¿no? Un movimiento lineal a través de la cámara de combustión, ¿no? Eso es lo que podemos apreciar acá en esta imagen. Bueno, acá en esta imagen podemos ver el pistón, los depósitos de carbón que se alojan acá, la cámara de combustión, las válvulas. Bueno, ahora vamos a ver el cigüeñal del motor. El cigüeñal del motor es el elemento más importante del motor, ¿no? Es el encargado de recibir la fuerza que produce, las cabezas de pistón. Se encarga, se encarga de recibir esta fuerza y transmitir la energía acumulada de todos los pistones. Acá vemos que es la parte que se encarga de recibir la fuerza que se produce en la cabeza de pistón, de estos pistones de acá. Cuando estos pistones reciben la fuerza de expansión, o sea, bajan, esta fuerza lo transmite acá el cigüeñal, ¿no? Y a su vez hace que este cigüeñal gire, ¿no? O sea, que recibe la fuerza de la explosión y la transmite en fuerza mecánica, que ella es en giro. Esa es la función del cigüeñal. Ahora vamos al volante. El volante se caracteriza por poseer una forma circular de gran peso, con la función de brindar estabilidad de giro y evitar variaciones en su radio de giro del motor. Bueno, acá en esta imagen vemos que su función es acumular energía generada por los tiempos de combustión y encendido. Transmitiendo esta energía, transmite a la caja de transmisión y finalmente llega para hacer girar las ruedas del vehículo. Esa es prácticamente la función del volante. Aquí en esta imagen podemos describir, a ver, que este volante tiene una corona, unos dientes, en el cual ahí va instalado lo que es el motor de arranque, ¿no? O el arrancador, que es un motor eléctrico. Este arrancador hace que el, el volante y el cigüeñal giren, ¿no? Giren para que haga el proceso de combustión, ¿no? Y ahí, de ahí del proceso de combustión hace que ya el motor trabaje secuencialmente, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver el ensamblaje de un motor. La simulación de un ensamblaje de motor, por ejemplo, el ensamblaje de una reparación, ¿no? Acá vemos primeramente el monobloc, ¿no? Primeramente el monobloc, para su ensamblado, tiene que estar ya preparado, ¿no? ¿Preparado en qué sentido? En que ya ha tenido rectificado, ha sido preparado ya con las medidas que necesita y ya tiene que estar, para su ensamble ya tienen que estar todas las piezas limpias, ¿no? Vamos a comenzar con el monobloc, preparando el monobloc, ya. Y ahí viene el cigüeñal, ¿no? Es el primer elemento en el cual se ensambla. Y ahí vemos que se tiene que agregarle los metales de biela y las bielas, ¿no? Ahí están las bielas, y ahí se instala el pistón, se instala el pistón y los pines de pistón y sus seguros, ¿no? Así conforme van con los cuatro pistones. De ahí se incrusta al monobloc y de ahí se asegura, ¿no? Mediante sus cojinetes. De ahí se instala el retén de cigüeñal y el volante. De ahí ya tenemos la culata preparada. En esa culata se tienen que tener instalados los balancines. A ver, ahí están las válvulas, los resortes de válvulas, los retenes. Es el ensamblaje de la culata. De ahí va el eje de levas, ¿no? Que se encarga de distribuir la apertura y cierre de las válvulas, ¿no? Y ahí
va el empaque de culata y de ahí se fija al monobloc. De ahí estamos viendo cómo está instalando la bomba de aceite del motor y está junto por la cadena, ¿no? Y acá está la otra cadena de distribución que se conecta el cigüeñal con el eje de levas. Y ahí va ensamblado mediante pernos. Y ahí vemos la tapa de balancín, ¿no? La tapa del motor. Tiene que ser cubierta mediante un empaque de Gebe para que evite fugas, ¿no? Y ese es el cárter, donde ahí se deposita el aceite. Esa va en la parte inferior del motor y va sellado también herméticamente con silicona, ¿no? De ahí está lo que es el arrancador. Este es el arrancador en el cual da el movimiento inicial del motor, ¿no? Y ahí continuamos. Ahí está instalando la brida, donde ahí es donde entra el agua para la refrigeración. Y ahí es el múltiple de admisión, ¿no? El múltiple de admisión donde ingresan los gases, ¿no? Para la combustión. Ahí va instalando el medidor de aceite, los inyectores que se encargan de inyectar gasolina para la combustión, ¿no? Y ahí está, este dispositivo de acá es la bobina de ignición, es el cual que distribuye la chispa para las bujías, ¿no? Ahí está instalado las bujías, los cables de bujías. Ahí, esa es la bomba de agua, el que le expliquemos hace un momento, que se encarga de hacer circular el agua en el interior del motor, ¿no? Y tiene como función refrigerar, ¿no? Refrigerar el motor. Ahí vemos que está ahí se va en su instalación, de ahí se condiciona sus poleas, de ahí, este dispositivo de acá, ese es un templador, ¿no? De faja. Y acá, en el cigüeñal, su polea es el damper, ¿no? Está la instalación del damper, ahí está el compresor para aire acondicionado, y ahí, este dispositivo de acá este es esta es la bomba del timón hidráulico, ¿no? Y ahí otro templador más para la faja, y ahí vemos el alternador. El alternador ese es el que se encarga de recuperar o suministrar energía para que la batería se encuentre en funcionamiento, ¿no? Sin el alternador no va a tener una retroalimentación de carga y por ende la batería sufre la consecuencia que se baje y no haya chispa y el motor no encienda. Ahora vamos por la faja, la correa, ¿no? Nosotros sabemos, a través de esta imagen podemos ver que la faja está conecta todas las poleas, pero el principal polea que le da el movimiento es el damper. De ahí, de atrás del damper, giro del damper, transmite la fuerza para el compresor, movimiento para las bombas, también genera el movimiento para el alternador, para que genere carga. Ya. De ahí vamos con el múltiple de escape, donde se genera la expulsión de los gases, ¿no? Y ahora en esta parte vamos a ver el funcionamiento del motor, pero interiormente. A ver, interiormente. Ahí está. Este es el motor de gasolina que funciona al ciclo de Otto, ¿no? De 4 tiempos. Ahí vemos cómo funciona el motor, cómo cumple los 4 tiempos de ciclo de trabajo, que es la admisión, la compresión, la combustión y la expulsión de gases. A través de esos 4 pistones, la energía química que realiza la combustión
la transforma en movimiento giratorio. Ahí podemos visualizar mejor lo que es los 4 ciclos, ¿no? La admisión, la compresión, la expulsión y la salida de los gases. Y ahí vemos cómo se origina la apertura y el cierre de válvulas, ¿no? Acá en este lado vemos el inyector, ¿no? Que es el que se encarga de hacer ingresar gasolina a la cámara de combustión. Y a través de esa energía química que realiza la combustión, la transforma en energía mecánica, ¿no? Que es el movimiento, ¿no? El giro del cigüeñal y el volante, ¿no? Y a su vez esa energía se transfiere a la caja de transmisión, que posteriormente esa caja de transmisión lleva movimiento a las ruedas. Bueno, y ahora, como vemos, el automóvil conlleva diferentes sistemas, ¿no? De funcionamiento. El que ya hemos hablado es el motor, ¿no? Acá vemos el motor, está de color rojo. Ahora tenemos también lo que son sistema de dirección, sistema de potencia, sistema eléctrico, sistema de refrigeración, sistema de combustible, o sea, la inyección de combustible, ¿no? Y el sistema de frenos. Ahora voy a describir acá unos componentes, a ver, por ejemplo, en el sistema de dirección, ¿qué comprende? Comprende, por ejemplo, acá el timón, ¿no? El timón, la cremallera de dirección que tiene como función girar, girar a ambos sentidos, ¿no? A ambos sentidos opuestos, a izquierda y a derecha, a las ruedas, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá en el sistema de combustible que comprende el tanque donde se almacena el combustible, y ahí de ese tanque hay una bomba eléctrica en el cual eh, envía el combustible al motor que a través de los inyectores se expulsa y genera la ignición. El sistema de refrigeración, ¿qué comprende? Como hemos visto en una parte del motor, la bomba que hace circular el agua, pero ¿qué hace esa agua caliente que sale del motor? Se dirige acá, lo que es mediante manguera, se dirige acá al radiador. Acá en el radiador tiene como función refrigerar el agua, o sea, bajar la temperatura, que es alta, bajarla, para que esa misma agua reingrese con temperaturas bajas a seguir enfriando el motor, mediante ese ciclo. Y como vemos acá el sistema de frenos, que comprende el pedal, las bombas de frenos, las cañerías, los discos delanteros de frenos, los frenos de tambor posteriores, el freno de mano. Eso es lo que comprende mayormente esos sistemas. Bueno, que explicaremos posteriormente, ¿no? Acá en esta imagen vemos las consecuencias de no hacer mantenimiento a los autos, ¿no? Que ya en la segunda parte vamos a poder explicar un poco mejor de estos sistemas, los sistemas del auto, por ejemplo, los sistemas de carga, sistema de refrigeración. También vamos a poder ahondar más el tema del sistema de freno, sistema de inyección de combustible, para su, para su posterior mantenimiento, ¿no? También ya en el próxima parte vamos a ver lo que son la instrumentación, qué herramientas emplean los técnicos para poder diagnosticar problemas, ¿no? Como por ejemplo los puedo mencionar el, el multímetro, el piloto, el escáner, los cargadores de batería, los probadores de bobina, etcétera.
También ya en la próxima parte vamos a enfocarnos lo que es los mantenimientos, ¿no? ¿Qué tipo de mantenimientos necesita un automóvil? En lo que es mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Bueno, amigo, eso es todo por ahora. Ya en la segunda parte vamos a detallar más lo que es los mantenimientos, las herramientas y algunos sistemas complementarios, ¿no? Sobre el funcionamiento del auto.